Se ha cerrado el periodo de traspasos de la Premier League y el Aston Villa, uno de los equipos que mejor ha vendido y también que mejor se ha reforzado luego de una temporada que lo vio en mitad de tabla, con el objetivo, con las miras apuntando esta vez a jugar una competencia europea. Baja sensible, obviamente todos, la más conocida, la de Jack Grealish al Manchester City, 8 bajas, 127 millones, para después salir al mercado y tener 5 altas y 105 millones, en un gran mercado para el Aston Villa, para mi gusto, que puede que obviamente vaya a sentir la baja de su figura, pero suplirla con jugadores bastante interesantes y que puedan hacer que el Aston Villa se mantenga en la Premier, por lo menos en una situación similar a la temporada pasada. Cuando recién abría el mercado de pases, todavía no había sido vendido Jack Grealish y ya confirmaban desde el equipo villano a Emiliano Buendía, al jugador argentino que venía del Norwich, pagó 38 millones de euros por quien fue el MVP del Championship la última temporada y va a aportar, en realidad ya la usó y ha debutado con la número 10 justamente de Aston Villa. No estaban pensando en un reemplazo para Grealish, estaban pensando más en una cuestión de ver cómo se podían complementar, pero creo que la llegada de Buendía es una apuesta importante, y más teniendo en cuenta que es un jugador que viene a jugar muy bien en el Championship, la temporada pasada con el Norwich, ascendiendo, y además que ya tiene ritmo de Premier, porque también descendió con el equipo, con su pasado equipo. Así que es una apuesta donde el argentino también da un salto grande en la propia liga inglesa. Recordemos que el último torneo lo hizo con 15 goles y 16 asistencias. Vamos a pasar, ¿no?, adelante con los jugadores que ha comprado el Aston Villa, nos vamos a dar cuenta que ha incorporado mucho en zona ofensiva, pero me parece que estos números ayudan un poco a suplir la baja de, lo dijiste vos, Eva, la máxima figura de Jack Grealish. Sin duda es la baja sensible. Bastante del juego del Aston Villa pasaba por su 10, pero obviamente una situación bastante entendible que salga un equipo con mayores aspiraciones. Era el momento para su carrera y el momento del Aston Villa de no desesperarse y de buscar en un mercado apuntando a jugadores bastante puntuales, tanto en la zona para reemplazar a Grealish, como también para complementar y que no sea cuestión de solo uno reemplazar al que era su máxima figura. Si avanzamos nos encontramos con un histórico del Aston Villa. Ha regresado Ashley Young luego de su paso por el Inter de Milán. Llega libre con un contrato por un año. Otro jugador que en este caso no para la zona ofensiva, pero que sí quizás lo podamos ver debido a su polifuncionalidad un poco más adelante y no siempre en el lateral izquierdo. Ashley Young viene del Inter, viene a lo que era su casa, donde jugó mucho tiempo en la Premier League, y lo que le valió el paso al Manchester United, así que estamos hablando de un paso bastante fuerte. Un jugador muy diferente en el Aston Villa en su pasado, era delantero por izquierda, y cada vez más lo estamos viendo casi jugar como lateral por izquierda, así que hay que ver cómo se lo usa en el Aston Villa. Sin duda un refuerzo importante por la experiencia y también para darle cierta jerarquía a lo que es el equipo del Aston Villa. León Bailey fue el tercero que llegó del Bayer Leverkusen. Otro gasto importante también que hicieron los villanos con 32 millones que terminaron pagando por el jugador que lo habían querido incluso equipos del Big Six y que finalmente terminó llegando a este equipo para reforzar también uno más que ayuda en la salida de Jack Grealish. Mucho hablamos de Bailey en los pasados videos de Premier Bar, y sigo repitiendo lo mismo. Es un jugador que, si me decías que llegaba a la Premier, lo apuntaba para equipos del Big Six o que de mínima tengan competencia europea. No es el caso como se dio. Me parece un gran refuerzo. Si se adapta a lo que es el fútbol inglés, le puede dar un salto bastante importante al Aston Villa. Obviamente es eso a lo que apunta los villanos. Obviamente el jugador también quiere lo mismo. 39 goles y 22 asistencias en 3 temporadas en Leverkusen hace que venga a reemplazar también en una zona donde jugaba Jack Grealish, así que vamos a ver cómo le va al extremo por izquierda.
El delantero sensación en algún momento, Danny Ings, jugador del Southampton que pasa también al Aston Villa en 35 millones de euros. Otro que también, aunque ya estaba Oli Watkins en esa posición, Danny Ings llegó, se hizo con la titularidad e incluso ya marcó goles e hizo un golazo en el arranque de esta Premier League para los villanos, uno de los refuerzos de lujo que ha tenido el equipo. 29 años, anotó 14 goles la temporada pasada con el Southampton. La verdad que es un refuerzo bastante importante porque es un jugador de los equipos que no clasificaron a competencias europeas, uno de los destacados, un 9 con goles. Creo que en el Aston Villa tiene una situación hasta un poco más beneficiosa para lo que es su juego. El Aston Villa juega un poco más pensando en lo que es el ataque que lo que es el Southampton. Así que Danny Ings es un gran refuerzo y también estamos viendo cómo tratan los villanos de empezar a suplir los goles y las asistencias de Grealish. Parece que todo gira en torno a la salida de Grealish, pero la verdad que recibir 117 millones por un jugador y salirlos a reinvertir en el mercado, el Vila apostó y creo que lo está apostando bastante bien de cara a futuro. Y si bien la temporada pasada el Dibu Martínez fue el arquero que más clean sheets cosechó en el Aston Villa, no se dieron por vencidos en cuanto a la búsqueda de un defensa. Y sobre el final de este mercado de pases, Axel Tuanzebe, el jugador del Manchester United, llega a préstamo por un año para reforzar justamente ese sector que ya lo tenía más o menos establecido. Lo vimos mucho jugar a Tyrone Mings también en la selección. Bueno, llega para ser un acompañante en esa posición. Si debo apostar, creo que Tonseville le da un salto para acompañar a Tyrone Mings, un jugador que su pase es del Manchester United, necesita minutos, estaba muy relegado en los Red Devils y creo que en el Aston Villa puede valorizar su juego, puede hacer que el Manchester United lo vea jugar, pero también puede hacer que el Aston Villa apueste a futuro por él y creo que ese es el objetivo tanto de los villanos como de Tonseville esta temporada, que necesita minutos, necesita mostrarse y creo que es un buen refuerzo en la saga central. Cuando vemos que el Aston Villa gastó 105 millones, también ponemos en contraposición lo que le ha ingresado a las arcas del club, 127 millones, es decir, que superó su gasto. Todo esto, lógicamente, se explica por la gran baja, pero también la gran inversión que han conseguido por Jack Grealish, que ha pasado al Manchester City por 117 millones. Veníamos hablando en las altas de la situación de Grealish, en las bajas obviamente pierde gol, pierde asistencia, pierde también una referencia para los rivales, el jugador más importante del equipo, pero la apuesta es suplirlo de la mejor manera, suplirlo con varios jugadores que puedan reemplazarlo en varias funciones, no buscar un jugador solo, porque eso es lo más difícil, pero la verdad que Grizzlies dio el salto que estábamos esperando un equipo grande y también es entendible desde ese lado. Se han ido tres jugadores libres como el Amadi, un jugador que ha sido en su momento importante para el Aston Villa, Neil Taylor y también Tom Heaton, que ha quedado libre, se ha ido luego al Manchester United, el arquero de 35 años, y además han concretado tres préstamos que le van a servir al Aston Villa también. Hablamos de Weasley, que ha pasado al Brujas a jugar la Champions League, Conor Jobrian, que ha pasado al Sheffield United en el Championship, y también de Frederick Gilbert, que se ha ido a Estrasburgo, también los tres a préstamo por una temporada. Las tres salidas libres, jugadores grandes, de cierta edad, se entiende por ese lado, jugadores que tuvieron participación en el Vila, pero que venían perdiendo fuerza en lo que era el equipo. Después la situación de Wesley se puede ver en que estaba Walkins y ahí la llegada de Danny Ings, entonces buscar minutos en Bélgica y además en un equipo que juega Champions le puede hacer muy bien al delantero brasilero tras la lesión. Y después dos préstamos, el llamativo quizás es prestar a un jugador de 30 años al Sheffield, se puede ver que quizás está relegado del equipo, y otro préstamo de un jugador de 26 años, un lateral derecho, el recambio de ese lado, salió a Francia,
pero creo que la baja sensible es la de Grizzly, la de Jack Grealish, y las demás son situaciones para no tener acumulados tantos jugadores por posición. Uno de los mejores mercados de pases de Aston Villa, que ha completado, como decíamos, con 5 altas y 105 millones de ingresos y 127 millones en cuanto a las ventas, sobre todo por la importancia también de los 117 millones de su figura, de Jack Grealish, que pasa al Manchester City, el Aston Villa mirando a futuro para ver si puede meterse en alguna competición europea.